Hola, buenas tardes. Primero contarles que para mí es un privilegio estar acá en el segundo Congreso del Futuro. Este era un sueño de crear la Comisión del Futuro. Partimos con un proyecto en la Cámara de Diputados para que en nuestro país se generara perspectiva y se empezara a crear futuro de una vez por todas, pensando el Chile de los próximos 20, 30 años. Y luego, después con la voluntad también de otros senadores, logramos materializarlo también en el Senado. Decirles que voy a hacer una pequeña introducción al tema que hice relación con los desafíos de alimentarse en el futuro, para que luego Jesús Contreras, catedrático de Antropología Social de la Universidad de Barcelona, Claude Fischler, sociólogo francés, y Ricardo Huawi, nuestro último Premio Nacional de Ciencia y Tecnología Aplicada, puedan explayarse. Partir señalando que hoy día la población mundial es de 7.000 millones de personas aproximadamente, y 2.600 millones consumen menos de $2 al día. La FAO calcula que 870 millones sufren de desnutrición crónica, sitúa la cifra de desnutrición en 930 millones, mientras que la OMS cifra en 1.000 millones a quienes tienen sobrepeso, con 300 millones de obesos, y se calcula que casi 50 millones de niños en el mundo son obesos. En nuestro país las tasas de obesidad están sobre el 20%, y eso motivó a que junto al senador Girardi empujáramos un proyecto de ley que hizo relación con la buena nutrición y la nutrición sana. Mientras la población aumenta, también se ha aumentado la producción de la mayoría de los alimentos básicos, incluso la carne, y los precios mundiales de los alimentos parecieran haberse estabilizado en un nivel relativamente alto. Esto es una situación bastante compleja, particularmente en nuestro país, donde el IPC de los más pobres es sustantivamente más alto que el IPC general, dado fundamentalmente no solamente por los precios del transporte, sino también por el precio de los alimentos. Y se calcula que hacia el año 2052 la población mundial, que alcanzaría los 8.000 millones, tendería a disminuir, entre otras razones, debido a la falta de alimentos, a la disminución de tierras cultivables, debido a las inundaciones y a la urbanización de las sociedades. Respecto a los antecedentes, señalar claramente que hay una creciente escasez de alimentos. La comunidad internacional ha intentado asegurar el abastecimiento y resguardar su existencia, creando y estableciendo e incorporando el derecho a alimentarse como un derecho humano, y existen variados instrumentos internacionales que consagran y resguardan este derecho, particularmente el Codex Alimentarius, que es el conjunto de normas generales y específicas relativas a la seguridad alimentaria, formuladas con el objetivo de proteger la salud de los consumidores y garantizar prácticas equitativas en el comercio de los productos alimentarios. Frente a la escasez de una definición del derecho a la alimentación, fue justamente la FAO, en la Observación General 12 del año 99, que estableció una definición, señalando que el derecho a la alimentación es el derecho a tener acceso individual o colectivamente, de manera regular y permanente, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, y a los medios necesarios para producirla, de forma que se corresponda con las tradiciones culturales de cada población y que garantice una vida física y psíquica satisfactoria y digna. En ese sentido, se habla que el derecho a la alimentación supone la existencia de una oferta de alimentos adecuada, por una parte, una alimentación suficiente, también que deben ser culturalmente aceptables, cuestión que vamos a escuchar en la exposición de Claude Fischler. Deben cubrir todas las necesidades nutricionales generales, tanto en calidad como en calidad. Debe ser sostenible, en términos de que debe asegurar no solamente la alimentación para esta generación, sino también para las generaciones futuras. Debe ser seguros, inocuos y de buena calidad, y debe procurarse su disponibilidad. En cuanto a los instrumentos internacionales que han consagrado el derecho a la alimentación, por supuesto está la Declaración de los Derechos Humanos del 48,
que establece en su párrafo, en artículo 25, párrafo primero, que toda persona tiene especialmente dentro de sus derechos consagrados el derecho a la alimentación. También tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 66 de la ONU, que no solamente se limita a reconocer el derecho, sino que dispone las medidas concretas que deben adoptar los Estados. Y finalmente el protocolo adicional de la Convención Americana de los Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el Pacto de San Salvador, Protocolo San Salvador del 98 de la OEA, que fue suscrito por Chile, pero todavía está pendiente su trámite legislativo. En cuanto al concepto del Códigos Alimentarios, este es un código que comprende un conjunto de normas relativas a la seguridad alimentaria, formuladas con el objetivo de proteger la salud de los consumidores y garantizar prácticas equitativas en el comercio de productos alimentarios. En cuanto a su origen, fue creado en forma conjunta en los años 60 por dos organizaciones de la ONU, tanto la FAO como la OMS, y el propósito es que guía y fomenta de la elaboración y establecimiento de las definiciones y requisitos para los alimentos a fin de contribuir a su armonización y de este modo facilitar el comercio internacional. ¿Cuáles son los efectos jurídicos de este códex? Las normas adoptadas por el Códex Alimentarios no son vinculantes desde el punto de vista jurídico, sin embargo presentan un gran peso y base científica sólida, incluida la OMC, que recurre justamente a las normas del Códex para resolver los conflictos comerciales relativos a los productos alimentarios. Y respecto a las normas que componen el Códex, tenemos que es un cuerpo orgánico de normas relativas a los alimentos, condimentos, estimulantes y bebidas y sus primeras materias correspondientes y sus productos, materias, utensilios y enseres de uso y consumo doméstico. Y la finalidad es la determinación y definición de las cosas y términos, de las condiciones que tienen que reunir estos y el establecimiento de las condiciones básicas de procedimiento. En cuanto a la elaboración de las normas, dirigida por la Comisión de Códices Alimentarios, organismo intergubernamental en el que todos los países miembros tienen derecho de voto. Y en Chile, a raíz de los acuerdos de la OMC, el gobierno crea oficialmente el Comité Nacional del Códex en el año 97, estableciendo que estaría integrado por representantes del MinSal, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Agricultura y Economía, y un representante de la industria de alimentos y comercio, como también de los consumidores y del sector académico. Y finalmente, el desafío también como país que mira hacia el Pacífico, que tiene una extensa costa, respecto de los recursos marinos. Los océanos son la mayor fuente de proteínas del mundo, 2.600.000 personas dependen de los océanos como fuente primaria de proteína, donde en el año 2009 el pescado representó el 16,6% del aporte de proteínas animales de la población animal y el 6,5% de todas las proteínas consumidas. La FAO señala que la pesca de captura y acuicultura suministraron al mundo unos 180 millones de toneladas de pescado en el año 2010, de los cuales el 86% se destinaron justamente al consumo humano. Y en Chile se consumen tan solo 7 kilogramos de pescado por habitante, y al mirar otros países estamos a cifras siderales de Japón, que tiene 70 kilos por habitante anual, los españoles 40 kilos y los peruanos 22. Y claramente estamos viviendo una situación bastante compleja debido a que el índice de planeta vivo marino ha señalado que las condiciones de salud del océano y las especies en el que habitan ha disminuido más de un 20% entre el 70 y el 2008. La FAO da cuenta que la situación de la pesca marina mundial está empeorando y ha tenido efectos negativos en las pesquerías. Finalmente, señalar que la FAO ha señalado como desafío que en el sector marino, este sector depende de la sustentabilidad de los recursos, permitiendo que futuras generaciones puedan aprovechar también las riquezas que ofrece nuestro extenso mar, y por ello se deben establecer los incentivos correctos para avanzar hacia el uso sustentable de los recursos hidrobiológicos. Quiero abrir este foro, que sin lugar a dudas también va a concentrarse no solamente en la disponibilidad de alimentos para las futuras generaciones, sino que adicionalmente los riesgos que hoy día implica
la malnutrición, particularmente el sobrepeso. Hemos iniciado en nuestro país, junto al senador Girardi y otros senadores, una legislación que va a ser, sin lugar a dudas, ícono y va a tener liderazgo en el mundo respecto de poder controlar la obesidad, y suponiendo adicionalmente que el 20%, más del 20% de nuestros niños tiene sobrepeso, lo que va a hacer que determinadas patologías crónicas sean las más frecuentes en el futuro, particularmente la diabetes, los infartos cardiovasculares, y por lo mismo creemos que hay que plantearse respecto de cuál va a ser los desafíos de alimentarse en los próximos 30 y 40 años, no solamente para Chile, sino también para la humanidad. Muchas gracias.